proceso de cambio en las condiciones físico-químicas y en los patrones de biodiversidad en los ambientes acuáticos como ríos, quebradas, lagunas, lagos o ciénagas, puede llegar a un estado de maduración conocido como eutrofización. Esto quiere decir el enriquecimiento excesivo de nutrientes que alcanza niveles tóxicos. En comparación con la deforestación, esta situación es igual de preocupante. Tiene similares impactos en la economía, en el desarrollo y en la salud a diversas escalas. Por cuanto ecosistemas con aceptable estado de conservación brindan servicios ambientales indispensables para el suministro de agua, de alimentos y recreación. A nivel local y regional, origina la movilización o desplazamientos de las poblaciones humanas que al perder la fuente básica de esos suministros se ven obligados a abandonar estos territorios originales. Se afecta la calidad de la vida, de la economía hídrica, y cuando el Estado decide hacer una intervención para su recuperación, exige una inversión económica considerable. Para tratar este tema sobre el impacto, la afectación de la deforestación, la contaminación y en general la intervención del hombre en los ambientes acuáticos, sus propiedades biofísicas y las estrategias para mitigar estos impactos, hoy hemos invitado a dos expertos. La doctora Irina Morales, profesora de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. Bienvenida. Gracias. Y al doctor Julio Eduardo Beltrán, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, para comenzar este tema tan interesante, voy a preguntar acerca de estos vertimentos de las aguas residuales domésticas. Doctor Julio, sabemos que esta es una de las causas más graves en cuanto a la contaminación de nuestros medios acuáticos o ambientes acuáticos. En varias regiones y localidades del país, estos vertimentos llegan casi de forma directa a las fuentes hídricas. Desde su experiencia y conocimiento, ¿cuál cree usted que es la estrategia más apropiada para poder mitigar el impacto de estos vertimentos? Bueno, tal vez la mejor forma de ilustrar la pregunta que me haces es tratar de relacionar, primero que todo, estos cuerpos de agua que se están eutroficando o están en proceso de eutrofización, hacen tanto referencia como a los ríos como a las lagunas o humedales. Uno de los mejores ejemplos que tenemos es la sabana de Bogotá. Tiene una gran cantidad de humedales que están recibiendo actualmente reciben actualmente todos los muchos vertimientos de carácter ilegal que no han sido logrado ser controlados por la empresa de acueducto, y este tipo de vertimientos están fuertemente cargados de materia orgánica residual en algunos casos, y en otros casos están cargados fuertemente de agroquímicos, pesticidas, que van directamente a estos cuerpos de agua, generando procesos de eutroficación muy fuertes que deterioran la producción de servicios ecosistémicos de estos cuerpos de agua. A nivel nacional, muchas lagunas y muchos humedales reciben directamente de parte de la actividad agrícola y agropecuaria del país cualquier cantidad de residuos de pesticidas, residuos de abonos que inician en los procesos de eutroficación, como son la laguna de Fouquene, el lago de Tota, muy comentado en estos días por sus altas concentraciones de plomo, los humedales de la costa atlántica, y estos humedales y también de la planicie de desborde del río Magdalena reciben fuertes cargas de residuos provenientes de la ganadería y residuos provenientes de la agricultura, haciendo que los procesos de eutroficación se hayan generalizado en el país a unos costos muy altos, porque los servicios ecosistémicos como son la pesca, la provisión de alimentos básicos para poblaciones
parafíticas que son muy comunes en Colombia y que nosotros las hemos olvidado. Entonces estas poblaciones han visto una fuerte reducción, por ejemplo, en la pesca, en la captura de otros como crustáceos, se han visto reducidas fuertemente. La ciénaga grande del Magdalena también es otro ejemplo de una triste eutroficación. Prácticamente está agotada la ciénaga, según los estudios, últimos estudios que están haciendo, su productividad ha disminuido por procesos de eutroficación. Entonces hay una relación directa entre vertimientos y deterioro de todos estos cuerpos de agua y su relación con la calidad de vida de los pobladores. En ese sentido, una de las estrategias, por ejemplo, podría ser la instalación de estas plantas de tratamiento de agua antes de que lleguen estos vertimentos. Bueno, nosotros en términos técnicos llamamos eso salida del tubo, final del tubo. Colocar grandes plantas de tratamiento para tratar de recuperar los humedales. Esta es una parte de la solución. La otra parte de la solución es empezar a trabajar conjuntamente con las comunidades y con todos los actores sociales que aprovechan estos cuerpos de agua para generar procesos de gobernanza que traten de prevenir al máximo este tipo de vertimientos, involucren a la sociedad civil en la preservación y en la conservación de este tipo de actitudes, y también, pues, me imagino que una fuerte regulación por parte del Estado, pero no solamente es instalar grandes plantas de tratamiento. Esta es una acción colectiva que requiere la acción del Estado, la acción de la sociedad civil y de todos los que están apropiando y transformando este tipo de cuerpos de agua para poderlos salvar. Es decir, es una acción colectiva, es una acción de todos, más allá de grandes plantas de tratamiento. Yo creo que involucrar a todos los actores sociales para salvar estos cuerpos de agua es tal vez lo más importante en el día de hoy, en concordancia con los acuerdos de París, con los acuerdos de la Agenda 21, con los acuerdos objetivos del milenio y los objetivos del 2030. Bien, el Estado publica normalmente normas en cuanto a las condiciones físicas, biológicas, la calidad del agua, pero lamentablemente son basadas en otros países. Doctora Irina, cuéntenos cuál es su opinión sobre estas normas y estos proyectos que impulsa el Estado. Bueno, pues aquí mi opinión es que debería hacerse estudios puntuales en nuestros ecosistemas, ya que pues obviamente por condiciones ecológicas, geográficas van a cambiar. Entonces pienso que los estamentos gubernamentales deberían invertir más en hacer este tipo de estudios puntuales, porque definitivamente no están, digámoslo, respondiendo adecuadamente a las necesidades de nuestros ecosistemas acuáticos. Bien, ¿y cuáles podrían ser esas necesidades en el caso colombiano? Bueno, aquí en nuestro caso colombiano hay que resaltar un trabajo muy importante que se ha hecho, que es, digamos, desde el Grupo de Investigación de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Nacional. El profesor Rangel ha sido como pionero en este tipo de trabajos, donde él hizo asociaciones con entidades como Corpo Cesar en el Cesar, para la redundancia, y en Córdoba, donde se empiezan a hacer estudios base de estos ecosistemas. Digamos, las ciénagas de Zapatosa fue unos estudios que no solo involucraron el tipo de estudio físico-químico del agua, sino que como hay que entender que es un ecosistema que tiene unas redes de interacción muy importantes. Entonces allí se empezaron a hacer estudios de la fauna, háblese de peces, de insectos acuáticos que muchas veces están relegados y son un componente muy importante en estos ecosistemas, las plantas y también el físico-químico. Entonces son estudios íntegros que nos llevan a pensar en el ecosistema como un todo, ¿sí? Y no dejar como este tipo de vacíos. Yo pienso que esto es lo que se debería replicar en muchas zonas del país para poder entender mucho mejor el comportamiento de nuestros ecosistemas. Es latente, por ejemplo, el cambio climático y el efecto que tiene sobre la disminución en algunas áreas
y regiones del país en la disminución de esas precipitaciones que afecta gravemente o impacta, por ejemplo, ciénagas o lagos. Doctor Julio, en ese sentido, estos cambios dados por el cambio planetario que estamos atravesando en este momento, ¿cómo podría ser el futuro de estos ambientes y el impacto sobre la economía hídrica local? Bueno, yo creo que es importante, con relación a tu pregunta, pues hacer referencia con el profesor Rangel y el Grupo de Investigación de Biodiversidad y Conservación. Hemos, desde hace como unos 10 años, cuando estaba haciendo mis cursos doctorales, empezamos también a hacer una investigación precisamente sobre la relación de la variabilidad climática y obviamente el cambio climático y su influencia sobre diferentes tipos de humedales. Acá en la Sabana de Bogotá estudiamos, por ejemplo, el humedal Cahoque, y yo he continuado estas investigaciones porque estos resultados fueron muy importantes y hay una estrecha relación entre el cambio climático, la variabilidad climática y el estado de conservación de los humedales. La precipitación, los cambios vertiginosos o los cambios inesperados en los regímenes de precipitación afectan directamente el hidroperiodo. Y el hidroperiodo es el factor físico que afecta de manera determinante el comportamiento físico-químico y biológico de todos los cuerpos de agua. Al empezar las épocas decrecientes, obviamente se diluyen los contaminantes, florece la vida, pero los humedales se convierten, por ejemplo, en canales de paso. Muchos grandes humedales como el de Zapatosa, que se hizo mención en este momento, la Ciénaga Grande de Santa Marta, los humedales de Bogotá, pues florecen en épocas de invierno, pero es porque se diluyen los contaminantes. Pero cuando empiezan las épocas de verano, los estíos, se concentran los nutrientes, se concentran los contaminantes y estos grandes humedales, estos cuerpos de agua importantes para la sociedad, empiezan a perder toda su función biológica, se convierten en prácticamente que en pozos sépticos y sus afectaciones a las personas son muy grandes. De hecho, la relación cambio climático y conservación de humedales es muy estrecha. Y hacia el 2030, o los escenarios definidos por el cambio climático al 2030, al 2050, van a ser muy dramáticos si no hacemos nada por proteger los humedales. La sensibilidad de los grupos de fauna acuática en ese contexto de los fotoperiodos y esas dinámicas de los ambientes acuáticos, pues se van a ver afectadas claramente por la contaminación, la polución y en general las amenazas que genera la deforestación. Me gustaría preguntarle a la doctora Irina cómo está el estado de conocimiento sobre estos grupos sensibles a estos procesos. Bueno, el estado de conocimiento, digamos lo que está más hacia la parte de los vertebrados, como estas especies carismáticas, entonces se tiene un conocimiento adecuado en cuanto a peces, en cuanto a mamíferos, algunas aves migratorias que utilizan estos cuerpos de agua y algunos cangrejos, pero pues el estado de conocimiento, digámoslo, en insectos acuáticos es casi que nulo. Hay algunos intereses en algunos grupos escogidos en insectos acuáticos o macroinvertebrados, que allí nos incluye las lombrices de tierra, algunos crustáceos. Es muy poco el conocimiento que se tiene y como lo mencionaba anteriormente, pues es un ecosistema que tiene unas redes de interacción muy importantes y considero que hace falta más hacia estos grupos que no son tan carismáticos, pues no nos llaman tanto la atención, pero que cumplen un papel fundamental en el mantenimiento de estos ecosistemas. Tenemos cómo profundizar este tema como para mostrarle a nuestra audiencia por qué es la importancia de que mantengamos estos organismos en estos ambientes acuáticos, doctora Irina. Claro, ellos muchos son controladores, digamos cuando hay procesos de eutrofización, pues aparecen muchas, digamos, larvas de mosquitos y otros invertebrados pueden empezar a controlar naturalmente estas poblaciones. De igual manera, ellos hacen parte de la cadena trófica, ¿sí? Entonces peces se alimentan de ellos, algunos otros aves se alimentan de ellos, entonces son parte fundamental de la cadena trófica.
¿Y podemos documentar algún caso sobre desaparición o extinción de algunos de estos grupos por estas causas que ya mencioné? Se tiene conocimiento del pez graso, que era un pez endémico del lago de Tota. Desafortunadamente, hace más de 50 años no se tiene recolección. Se han hecho estudios de muchos investigadores buscando este pez y han preguntado a habitantes de la zona, ya personas mayores, y dicen no tener conocimiento sobre este. Entonces, es un pez que es un bagre de la familia Trichomicteridae y desafortunadamente creo que es el caso de extinción en cuerpos de agua que tenemos que documentar. En la base de la eutrofización y la pérdida de la superficie de las ciénagas en tierras bajas va a afectar gravemente la pesca artesanal y la economía de esos pobladores. Doctor Julio, ¿qué acciones podríamos implementar de manera rápida y eficiente para disminuir el proceso de eutrofización en nuestros lagos y ciénagas? Pues para aumentar o mantener no solamente la pesca, el único servicio ecosistémico que prestan los humedales, las ciénagas y las lagunas. Hay muchos servicios ecosistémicos de gran importancia, como son el turismo, la educación ambiental, la captura de carbono. Sin embargo, pensar en prestar rápidamente servicios ecosistémicos requiere un esfuerzo muy grande de la academia, profundizar en investigaciones sobre reproducción en cautiverio de especies nativas, porque hay interés de parte del Estado, de la sociedad civil, en poder aprovechar al máximo estos cuerpos de agua. Pero tampoco podemos repetir los errores que en muchos casos, por el afán de obtener recursos, se están ocasionando en Colombia. Es el caso de, por ejemplo, la producción de tilapia roja para exportar sus filetes, tanto en el lago en el embalse de Betania, en el embalse del Prado, cultivo de trucha en la laguna de Tota y en otros cuerpos de agua. Pues tenemos que implementar proyectos de acuicultura importantes, pero tratar de que estos proyectos de acuicultura se realicen con especies nativas, se realicen acompañados de la academia, porque la academia tiene que aportar bastante en conocimiento científico y en investigación para reproducir nuestras especies nativas. Las estamos perdiendo precisamente porque las importaciones prácticamente han arrasado con las especies nativas. Entonces tenemos el bocachico, el sábalo, las mojarras, que son nativas y no las estamos aprovechando. Estamos cultivando especies nativas que están destruyendo la fauna, tan importante recurso pesquero, por especies nativas. Entonces yo creo que hay que hacer una estrecha relación entre MinCiencias, la academia y los gremios de productores de la acuicultura para poder desarrollar proyectos de investigación para precisamente impulsar nuestras especies nativas e introducirlas a los mercados nacionales y protegiendo obviamente a un gremio tan importante como son los pescadores artesanales y protegiendo también nuestros recursos pesqueros o nuestros recursos hidrobiológicos. Entonces yo creo que esa es una solución a mediano y largo plazo que hay que desarrollar lo más pronto posible. En este contexto, hablemos un poco sobre la laguna de Tota. Doctora Irina, ¿cuáles serían esas acciones apropiadas para poder mejorar o mitigar estos impactos de esta gran laguna? Sabemos que hay cultivos de cebolla, están también los cultivos de trucha, entonces pues la laguna va a estar expuesta a la llegada de vertimientos, sedimentos, agroquímicos y además pues también tiene un impacto en la parte turística porque también es muy visitada aquí en la zona andina colombiana. Entonces, cuéntenos un poco cuáles serían esas estrategias para preservar y conservar este ambiente acuático.
Bueno, en primer lugar, pues como lo mencionaba el profe Julio, tenemos que continuar con los estudios, y en el lago de Tota es muy importante, pues con toda esa, como se menciona en estos días, la importancia de este lago y todo esto que se mencionó con respecto a químicos que se encontraron. Entonces es muy importante un mayor estudio de la calidad química de este ecosistema. Análisis de estos productos que están siendo utilizados en la parte agrícola, que como es un sistema léntico se están quedando allí por no sé cuántos años y no se han hecho como un estudio del seguimiento de esto. Hay que también identificar cuáles serían las potenciales fuentes de contaminación, cuáles metales pesados se pueden estar, y hacer estudios de bioacumulación. Estudios de bioacumulación también podría ser en sus fauna. En peces se puede hacer la bioacumulación de plaguicidas, en los insectos también hay estudios sobre esto, y también pues ya, digamos, saliendo un poco de esa parte básica, tenemos que empezar a ejercer presión para el cumplimiento de estas normas ambientales que desafortunadamente pues no se están cumpliendo. Entonces allí que se requiere una voluntad política para pues ejercer estas restricciones que correspondan, y pues aquí tiene que ver la academia, tiene que ver las entidades gubernamentales y también la comunidad que allí está. Como tú lo mencionas, mucha gente vive del turismo, hay mucho cultivo, y también en las zonas altas del lago hay cultivos de papa. Entonces nosotros conocemos la cebolla, pero también hay otros tipos de cultivos que están llegando allí. Entonces es conocer como toda esta dinámica para empezar a hacer procesos de educación ambiental. El lago de Tota es un ecosistema muy importante en el departamento de Boyacá y para el país, pero pues ha tenido como estos problemas. Entonces llegar a juntar todo esto puede ser un poco difícil, pero si hay la voluntad para hacerlo, considero que se puede hacer. También en algún momento se decía que se podrían hacer como unos procesos de restauración en algunos puntos críticos del lago, para mirar cómo van respondiendo, pero pues realmente hay muchas más cosas que hacer, pero considero que podría ser desde empezar con esta educación ambiental y hacer cumplir las normas que están vigentes. Doctora Irina, me causa curiosidad ahora que menciona la restauración, como esa capacidad de recuperar esas coberturas, bueno, no originales, pero por lo menos traer esas especies nativas de seguramente esos bosques que acompañaban la laguna de Tota. Esa restauración o este repoblamiento de vegetación podría ayudar a retener, por ejemplo, esos sedimentos y esos agroquímicos que van llegando a esta laguna. Podría ser, y empezar a ver cómo va respondiendo, pero son cosas que no se han hecho en el lago, desafortunadamente, pues porque la comunidad a veces no está como tan disponible para trabajar con esos procesos, porque pues como se menciona, ellos viven de la acuicultura, están usando la trucha como su fuente de alimento. Entonces a veces es empezar con este proceso de educación para decirles, intentémoslo, hagamos este proceso de restauración a ver cómo nos va, pero pues consideraríamos que sí podría servir, pero habría que llegar a actuar directamente con la comunidad. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, y para cerrar esta edición, en su calidad de investigadores y esencialmente de formadores de nuevas generaciones de interesados en el medio natural, ¿cuáles serían esos planes que podríamos adelantar desde las aulas universitarias? Desde la universidad o la academia, pues yo creo que hay que seguir fortaleciendo a los grupos de investigación que trabajan estos temas relacionados con limnología, con hidrología, para seguir profundizando en Colombia, porque la falta de conocimiento es muy grande. Yo creo que tenemos un nivel de incertidumbre en la toma de decisiones porque no conocemos muy bien nuestros humedales. Los esfuerzos hasta el momento han sido importantes, pero hay que seguir profundizando en la investigación. Segundo, profundizar en el fomento de nuevas formas de gobernabilidad y de gestión para que la comunidad
apropie el conocimiento académico, el conocimiento que generan las universidades para aplicarlo al manejo de sus ecosistemas acuáticos y hacerlo de una manera racional. Y por último, pues involucrar desde los niños hasta los adultos en procesos de educación ambiental para la protección y la preservación de estos ecosistemas. En estos 3 campos que acabo de mencionar, la universidad tiene un rol muy importante. Tenemos que investigar, formar docentes que enseñen a los niños, que enseñen a los adultos, pero también formar investigadores para que aporten información para que el proceso de decisiones sea más completo, más robusto y poder de una u otra forma empezar en el corto plazo a desarrollar acciones para proteger no solamente a los lagos, a las lagunas, a los humedales, sino también los ríos. Y nuestras cuencas proveedoras de acueductos municipales. Es importante una acción integral entre todos los actores en este momento. Doctora Irina. Bueno, también complementando lo que dice el profesor Julio, es importante que nuestros estudiantes de biología y todas estas ciencias afines pues se involucren más en el conocimiento de sus ecosistemas. Hablo del caso particular de Boyacá. Muchos no conocen toda la riqueza biológica que tiene el departamento. Entonces es muy importante iniciar desde las aulas con el fomento de estudios de nuestros ecosistemas, así sean los más cercanos que nosotros tengamos. Y este conocimiento es impulsar estos tipos de estudios. Necesitamos que el gobierno nos siga apoyando con la promoción de proyectos de investigación, pero nosotros como docentes tenemos la tarea de incentivar a los estudiantes de nuestras carreras a que inicien y se hagan preguntas de investigación con nuestros ecosistemas. En nuestro caso, que trabajamos con ecosistemas acuáticos, pues el estudio de estos mismos. Hay otra cosa muy importante que está surgiendo a flote y es como la participación de la comunidad. Entonces se hacen monitoreos con participación de la comunidad, donde los actores que están en estas áreas no conocen toda la diversidad. Entonces estamos sacando la academia, ya no estamos en nuestros laboratorios, sino que estamos yendo hacia las comunidades, y allí es donde empezamos, como dice, con los niños, pero sacando a nuestros estudiantes a que se apropien de eso. Y también otra de las cosas sería interesante que las entidades gubernamentales también pues se apropiaran de esto, las corporaciones autónomas, gobernaciones, alcaldías, y se hiciera un trabajo en conjunto. Pero importante empezar a sembrar como este tipo de investigación en nuestros estudiantes desde el aula. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerle a nuestros invitados por compartirnos todo su conocimiento y experiencia basados en sus investigaciones, en ir al campo a tomar estos datos. Así que muchas gracias, doctora Irina. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Irina. Katy, muchas gracias. Bien, bueno, a nuestra audiencia agradecerle su compañía y bueno, nos veremos en una nueva edición aquí en el Resonar de la Tierra. Hasta pronto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.